Buenas tardes, muy buen domingo para todos. Celebramos hoy la fiesta de la Ascensión de Jesús y para esta celebración leemos el final del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Los discípulos se habían reunido a compartir la experiencia de la aparición de Jesús a Pedro. Estaban hablando de eso cuando vienen otros dos discípulos que vienen caminando, habían ido caminando a Emaús y en el camino también se les apareció Jesús, con alguna dificultad para reconocerlo, pero finalmente lo reconocen en la fracción del pan y reconocen también que ardía el corazón de ellos en el camino mientras les explicaba las Escrituras. En este contexto aparece Jesús y el Evangelio dice que los discípulos creen que es un fantasma. Parece mentira la dificultad, ¿no? Venían precisamente hablando de las apariciones de Jesús. Jesús les muestra sus manos, sus pies, se sienta a comer con ellos, yo diría pacientemente, para que descubran que ese que está allí vivo es el mismo que había muerto en la cruz. Una vez que están convencidos, entonces Jesús, dice el Evangelio, que Jesús les abre la inteligencia y les dice esto que nos comparte hoy Lucas. Así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar, algo que él les había dicho ya en vida, pero los discípulos no habían querido escucharlo, rechazaban esa posibilidad de un Mesías sufriente, esperaban un Mesías glorioso. Pedro había retado a Jesús por hablar de esas cosas. De hecho, en el momento del juicio y la condena de Jesús, se dispersan los discípulos seguramente desanimados, desalentados, decepcionados. Ese es un poco lo que los discípulos de Emaús le dicen a Jesús en el camino. Nosotros esperábamos que se liberara a Israel, pero ya pasaron 3 días y no sabemos nada. Los discípulos están pensando en una realidad y Jesús les abre la inteligencia para que vean otra cosa. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, les muestra que el proyecto de Dios está expresado ya en la Biblia, era que el Mesías muriera y resucitara, para que, dice, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Los discípulos tienen que entender que el reino de Dios es más importante y más grande que el reino de Israel. Tienen que entender que la salvación de Dios que viene en Jesús no es la salvación política inmediata de la opresión de un imperio eh, pagano que les está haciendo perder su cultura y su religión. Jesús viene a dar otras salvaciones, salvación eterna, y es para toda la humanidad. Les decía que este es el final del Evangelio de Lucas y también las lecturas de hoy nos traen el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo libro que escribe Lucas. Y ahí relata el hecho de la ascensión y antes de esto dice que los discípulos le preguntan: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Como vemos, los discípulos siguen pensando en ese, con todo respeto, en ese mundo chiquito de sus preocupaciones. Y entonces Jesús les habla del Espíritu Santo que van a recibir y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les abre la inteligencia, les abre el corazón para que descubran la importancia de la misión. Jesús se retira de algún modo, aunque permanece con nosotros, y de algún modo nosotros ascendemos con Él, pero se retira dándoles la bendición y enviándolos y enviándonos a ser testigos. Para ser testigos es necesario tener experiencia. Los discípulos vieron, se convencieron de que ese Jesús que estaba muerto está ahora glorificado. Ellos pueden ser testigos. Para ser testigos nosotros también necesitamos experiencia. Podemos transmitir muchos conocimientos de la fe,
pero el testigo es el que transmite su propia experiencia, lo que vio, lo que oyó. Por eso me parece lindo que la liturgia nos propone un pasaje en la segunda lectura, un pasaje de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso, donde pide así, que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Para eso es el Espíritu, para que conozcamos verdaderamente a Dios y a Jesús vivo. Que Él ilumine sus corazones para que puedan valorar la esperanza a la que fueron llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros. En definitiva, me parece también para nosotros un día en el que Jesús puede y quiere volver a abrir nuestro corazón y nuestra mente a no quedarnos limitados a nuestros pequeños proyectos, sueños o esperanzas, que está bien que los tengamos y está bien que busquemos hacerlos realidad, pero que también tengamos el corazón puesto en esta gran misión de la que formamos parte, que es el anuncio del Evangelio. En los dos textos de Lucas, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, hay una situación que es hasta medio, uno diría, irrisoria, porque en los Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos se quedaron mirando al cielo mientras Jesús ascendía. Y aparecen dos ángeles diciéndoles, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? No es, la vida de la fe no es estar simplemente mirando al cielo, aunque frecuentemente tenemos que hacerlo. Y en el Evangelio, cuando se retiran los discípulos después que Jesús fue llevado al cielo, dice, permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Tampoco es esa sola la misión del discípulo, estar en el templo alabando a Dios, aunque haya que hacerlo. Pero lo que les falta a los discípulos, que lo van a hacer, y lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles frecuentemente, lo que les falta es la fuerza del Espíritu que los impulse a ser testigos. Y tenemos que decir, a veces en la iglesia nos está faltando también. Por eso otra vez nos preparamos a recibir el Espíritu. Pedimos que el Espíritu que descienda de una manera particular en esta fiesta de Pentecostés, movilizándonos para estar capacitados de salir de nuestros pequeños mundos y proyectos y tener en vistas, tener delante, en el horizonte de nuestro camino, el anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena noticia de Jesús. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.